¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Hoy vamos a hablar sobre saberes ancestrales para salvar al planeta. La mejor invitada es Eloísa Trelles Solís, quien es ambientalista y educadora. Y quiero decirles que la mejor. Ha sido una clase entrevistar a Eloísa, partiendo de comprender que todos somos naturaleza. Debemos desaprender aquello de que los seres humanos estamos por un lado y la naturaleza por el otro, y por eso es que nos convertimos en depredadores del planeta. Todos somos naturaleza. Eloísa Trelles cree firmemente en que la educación ambiental debe ser comunitaria, debe ser educación comunitaria, debe darse en los barrios y debemos rescatar una relación entre las diferentes generaciones para poder cuidar al planeta y para poder inventar nuevas prácticas de cuidado de la naturaleza y de atención a la emergencia climática. Escuchemos la entrevista con Eloísa. Querida Eloísa, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Para mí es un honor que me acompañes en este podcast. Eres una mujer a la que yo admiro muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Yo también a ti con todo el gran trabajo que tú vienes realizando allí. Así que la verdad te agradezco tus palabras y me siento feliz de poder compartir hoy contigo. Eloísa, me ha llamado mucho la atención en tu historia profesional algunos aspectos, pero probablemente el que más me ha llamado la atención es tu trabajo como educadora ambiental o tus esfuerzos dedicados a la educación ambiental, sobre todo porque no necesariamente, de lo que he podido observar, tu visión no es netamente solo lo científico del análisis del cambio climático o del medio ambiente, sino que tienes una visión holística sumamente interesante. ¿Tú me podrías contar algo de ese rol tuyo como educadora ambiental? Bueno, yo creo que el ser educadora ambiental es un compromiso muy grande y para mí, como tú sabes, es un compromiso de vida. Yo pienso que tenemos que hacer un esfuerzo desde todos los rincones, desde todas las disciplinas, desde todos los saberes, para poder aportar a que este planeta y nuestro ambiente sea mejor. Entonces, bueno, yo he buscado, he aprendido mucho, sobre todo, como sabes, he aprendido muchísimo de trabajar con comunidades de selva, de sierra, con comunidades urbanas. Ellos tienen un saber, una gran sabiduría que uno tiene que empezar a conocer y sobre todo dar a conocer para que las demás personas también comprendan que la ciencia es múltiple, que existe toda una visión científica reconocida, pero también existen unos saberes ancestrales que tienen una ciencia especial, un enfoque de conocimientos muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, la educación ambiental tiene que articularse con estas dos, tanto con lo que es la ciencia en sí, la conocida, la ecología, por ejemplo, pero también tiene que articularse con las ciencias sociales, también tiene que articularse con los saberes ancestrales y comunitarios, también tiene que articularse con las visiones desde diferentes regiones, desde diferentes países también, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer una integración muy grande, intercultural, para que podamos de verdad, como grandes grupos humanos, poder aportar a que este mundo y este ambiente sean mejores. Has tocado un tema que inclusive en el Ecuador y en algunos países de Latinoamérica ha generado alguna tensión, ¿sí? Y este es el del mundo indígena versus el mundo occidental o el mundo moderno. Y que uno puede ver en algunos países de Latinoamérica esta tensión, inclusive esta descalificación del saber de los pueblos originarios por no ser científico. Y lo que tú acabas de describir a mis ojos suena, wow, eso es un mundo ideal, en que nos respetamos en la diversidad y tenemos un fin común, que es la preservación de este hogar común. ¿Conoces experiencias que puedas compartir en que se haya dado ese escenario que tú describiste? Bueno, yo creo que hay muchas experiencias, intentos, acercamientos. Para mí, por ejemplo, el primer día que yo pude conversar en selva, en selva peruana específicamente, con comunidades, yo sentí que estaba aprendiendo tanto que me quedé realmente asombrada. Yo empecé a sentir un gran respeto
y aprendí lo que mucha gente me pregunta, ¿cuál es la metodología para poder acercarse y recuperar saberes? Y yo le dije, solo hay una metodología y es saber escuchar. Escuchar, escuchar, aprender, aprender y entrar en esa lógica y en esa experiencia que no tenemos desde otras perspectivas, que no tenemos desde otras disciplinas, ¿no? Entonces, cuando empezó ese aprendizaje para mí fue tan importante realmente que empecé como a ver cuáles serían las alternativas. Y una alternativa que encontramos fue hablar con las universidades, a ver si podíamos hacer un trabajo conjunto, de pronto hasta un posgrado conjunto, en donde viéramos estas disciplinas desde las perspectivas científicas y de los saberes ancestrales. Y bueno, empezamos ese esfuerzo con una universidad en Perú, con la Universidad Ricardo Palma, y sinceramente fue absolutamente extraordinario, ¿no? Fue un diplomado que lo hicimos en donde la mitad de los saberes, por ejemplo, del agua, se dictaban con respeto por la ecología, por gente especialista en ecología del agua, y la otra mitad la dictaban también personas de la comunidad que sabían, sabios de la comunidad, que sabían del agua, y así de todos los elementos que fuimos integrando a ese posgrado que realmente fue muy interesante y que, bueno, recibió bastantes reconocimientos por el esfuerzo conjunto, ¿no? Y por la apertura que tuvo esta universidad para decir, hagámoslo, ¿no? Me gusta mucho lo que dijiste y pensaba, escuchar, aprender a escuchar, pero además pensaba en que tienes como que romper lo que crees que sabes, inclusive el método en el que crees que es la manera de aprender. No sé si me estoy explicando, porque lo has aprendido en la academia. Y para poder abrirte a escuchar a los sabios de los pueblos originarios, necesitas de alguna manera también derrumbar tus certezas. Así es. Eso es importantísimo, querida Mónica. Es muy importante porque uno como que genera, no sé, a través de todos los aprendizajes en las universidades, de las disciplinas, uno cree que tiene una especie de saber casi que incontrovertible, ¿no? Pero resulta que escuchas a otras personas hablando desde otra mirada y te das cuenta que tienen una serie de razones que son profundas, que no es una cosa superficial. Y de ellas hay que aprender, hay que empezar. Dicen que lo más importante es desaprender, ¿no? Aprender es más o menos fácil, pero desaprender es muy difícil. Y la otra cosa que me gusta mucho, y lo dice mucho un amigo colombiano, se llama Gustavo Wilches, especialista en educación ambiental, que dice, hay que tener diálogo de saberes, pero también diálogo de ignorancias. Y ese diálogo de ignorancias es muy difícil, ¿no? Es decir, esto yo no lo sé, dialoguemos, ¿no? Qué importante. Sí, sabes que esa la voy a guardar para siempre porque la verdad que efectivamente solo si reconoces tu desconocimiento, tu ignorancia, dejas espacio para algo nuevo. Exacto, eso es. Y eso es lo que a veces nos dificulta en las instituciones, en las universidades, que se sienten varias personas de diferentes disciplinas a hablar, porque todos hablan desde su saber y no se abren a su ignorancia. Ujú. No aceptan que hay mucho que no sabemos, ¿no? Así Y yo es. creo que es una clave fundamental para esto que estamos tratando de comprender más a fondo. Qué tenemos los urbanos de estos países latinoamericanos? ¿Qué tenemos que valorar más y preservar de los pueblos originarios en temas de medio ambiente, de protección ambiental, más aún frente a esta, yo no lo llamo cambio climático, yo lo llamo emergencia climática? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es acordarnos de que todos y todas somos naturaleza. Eso es lo primero. No somos urbanitas, ¿no? Somos naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. No solamente los árboles, los bosques. Los seres humanos también somos naturaleza, ¿no? También lo somos. Y las culturas también forman parte de esta concepción del ambiente. Entonces, lo que tenemos es que ver cómo nos vamos acercando. Y los urbanitas lo que tenemos que abrirnos porque puede ser que no podamos ir a un bosque mañana, pero sí podemos tener un jardín cerca, podemos hacer una serie de actividades que tienen que ver con el cuidado del planeta, podemos también hablar con otras personas y ver la manera de comprender cómo otras personas han trabajado en favor de la naturaleza. Así que yo creo que hay muchos caminos, muchísimos caminos, y lo único es acordarnos de que somos seres humanos y somos naturaleza, ¿no? Has incluido a la cultura. ¿De qué manera entra la cultura? Para mí es una visión nueva, ¿sí? El que la cultura sea parte de esta naturaleza.
Yo creo que es fundamental porque, digamos, el ambiente es seres humanos, sociedad, naturaleza y culturas. Porque los seres humanos estamos enmarcados, tenemos visiones desde las culturas. Y ahí en las culturas, que aparte de la sabiduría que estamos hablando, también existe algo muy, muy importante que yo pienso debe tenerse en cuenta, que es el arte. El arte es fundamental. Desde el arte podemos hablar, podemos sensibilizar muchísimo para que las personas comprendan muchos de los problemas que tenemos hoy día. Desde el arte podemos interpretar lo que es también el lenguaje oral, por ejemplo, de las comunidades. Podemos escribir en poesía muchas cosas importantes que sensibilicen, ¿no? Yo creo mucho en el rol que puede, cada vez más, que puede tener la cultura y dentro del marco cultural el arte mismo, ¿no? Efectivamente, el arte tiene una fuerza, y yo voy a usar esta palabra para comunicar, para despertar sensibilidad, para, no sé, para expresar. Tal vez eso es lo que siento. Tú explicabas en alguna de tus publicaciones que veías a la relación del ser humano con la naturaleza como una práctica cultural. Y ahí es donde, creo que ahí es a donde quería llegar, y hasta donde te logro entender es a través del arte que lo logran expresar o no. Yo sí creo que esa es la ruta mejor de todas, ¿no? Realmente, porque el arte emociona y la emoción mueve. Rayita moción, ¿no? La emoción mueve. Si uno logra que las personas se emocionen, esas personas se van a mover, se van a comprender, pero además se van a sentir parte de y van a ver que tienen que hacer algo también, no se van a quedar estáticos, ¿sí? Entonces pienso que lo que mueve el arte es fundamental para el tema que estamos hablando. Yo creo que es absolutamente imprescindible. Estamos hoy en Buenas Razones para conversar con Eloísa Trelles Solís. Eloísa participó en un posgrado en la Universidad Ricardo Palma, en Perú, donde se habló del cuidado del agua como tema principal, en el que lograron que sabios, chamanes y docentes fueran un equipo interdisciplinario para dictar este posgrado. Eso es un logro porque es un reconocimiento a los saberes ancestrales. Y es que atender la emergencia climática no se puede dar de otra manera. También Eloísa nos dice que los medios de comunicación asustan demasiado y no dan alternativas para la recuperación de los ecosistemas. Ella dice que la recuperación del ser humano con la naturaleza es una práctica cultural y que en realidad para atender a la emergencia climática no podemos solo asustarnos. Tenemos que reeducarnos con una visión holística del mundo. Sigamos escuchando esta entrevista. Hay otra cosa que leí entre tus publicaciones y es tu visión de esta educación ambiental o de esta expresión cultural de la relación del hombre con la naturaleza, y tú le agregas el ingrediente comunitario. Y quiero que me cuentes un poco sobre ese ingrediente comunitario y por qué es importante. Bueno, comunidad lo somos todos, ¿no? Todos y todas en realidad lo somos, pero muchas veces los urbanitas no se sienten comunidad, ¿no? Pero hay que pensar en comunidades también en el barrio, en los edificios, en la calle, somos comunidad. Lo que pasa es que el concepto de comunidad lo siente uno más de cerca, digamos, en unas zonas no urbanas, ¿no? Se siente mucho más desde el punto de vista tal vez de un manejo cultural determinado. Uno siente, por ejemplo, comunidades ancestrales que tienen toda una serie de saberes acumulados que también tienen como el compromiso de seguir avanzando y que no se pierdan, ¿no? Entonces, el concepto de comunidad abarca muchísimo, incluyéndonos a los urbanitas, ¿no? Así es. Y, por cierto, incluyéndonos a hombres y mujeres con el enfoque de género, de equidad de género que también tiene que tener la educación ambiental. Así es. Justo ayer estaba revisando, porque estaba preparando una conferencia, y revisaba un proyecto de Colombia, de la televisión. Hay un canal público en Bogotá, que es Canal Capital, que es de la ciudad de Bogotá. Han creado desde hace un año, acaban de cumplir esta semana, un año, el canal Eureka. Este era un canal de televisión para niños de Canal Capital de Bogotá, y los jóvenes del barrio universitarios se habían tomado el parque y cultivaban. Y yo pensé, estos jóvenes, cuando de repente veo que invitan a toda la comunidad a un día de fiesta, una especie de minga, a la que están a los adultos, a los niños, a toda la comunidad, es decir, los jóvenes
no se quedaron solos. Y los adultos y los jóvenes cosecharon juntos, hicieron una cocina común y cocinaron juntos y compartieron los alimentos. Y además, estas chicas jóvenes les decían, cada uno su plato, en ese balde lo enjuagan y en ese balde lo vuelven a enjuagar y lo ponen en esa fila. Es decir, era una fiesta comunitaria, pero ahí me acordé más de ti. Luego hubo un momento en que hicieron una especie de ceremonia artística de danza, estos jóvenes, que hablaban de la naturaleza y de la naturaleza que nos alimenta. Y pensé, de eso es de lo que habla Eloísa, es decir, ahí entró hasta el arte, es decir, no solo eran los jóvenes, sino que lo cerraron en toda la comunidad. No, pues me parece maravilloso, porque además ahí está el otro componente, que es intergeneracional. Es importantísimo, ¿no? Porque también si los jóvenes solos actúan, que me parece muy bien que trabajen y que se esfuercen, también tienen que tener en cuenta a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, que saben un montón de cosas, así sean urbanitas, no importa, pero tienen experiencias importantísimas y tienen que trabajar todos juntos, y los jóvenes y los niños y las niñas también, ¿no? Yo creo que esa articulación es fundamental, y si eso desemboca en una obra de arte, pues maravilloso, eso es extraordinario, y creo que ahí se pueden juntar muchas cosas, ¿no? Se puede juntar por un lado la tradición cultural, se puede juntar también algunas novedades también contemporáneas, algo de internet si quieren incluirlo, o sea, mezclar para que se sienta digamos, el esfuerzo de unos y otros, ¿no? De diferentes generaciones. Sin embargo, la cultura digital por momentos nos hace pensar que lo que hacemos es aislarnos, es decir, poner con llave nuestra puerta, no conocer quién es el vecino, vivir en una cierta individualidad, cuando en realidad estos medios digitales como el que estamos usando para hablar tú y yo, más bien pueden servir para unir. Claro, yo creo que sí, o sea, hay que ver que sean exactamente para unir y que no sean exclusivamente esos medios, ¿no? O sea, la idea es que se puedan hacer una articulación. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, tener este tipo de podcast como el que estás haciendo. Me parece muy importante podernos comunicar con otras personas de otros países, con un WhatsApp o con cualquier medio, pero también creo que eso no sustituye, digamos, lo que es la interacción personal. Así como, por ejemplo, alguna vez me decían, hagamos una salida de campo virtual. Yo decía, sí se puede hacer una salida de campo virtual, pero no es lo mismo que sentir el palpitar de la naturaleza dentro de ti. No es lo mismo. Es una manera bonita de acercarse, pero te falta esa vibración directa cuando estás allí, ¿no? Es lo mismo con las personas, ¿no? Cuando uno habla con un grupo de personas y tú das una conferencia virtual, perfecto, te dicen, y además pueden ser de diferentes países, maravilloso, pero no es lo mismo que cuando tú estás con un grupo y al final te abrazas con las personas y dices, qué bueno haber compartido este rato, ¿no? O sea, yo creo que hay que combinar ambos aspectos, ¿no? Voy a pasar a, justamente valiéndome del ejemplo de Colombia que te contaba que vi en este programa de televisión, que es para chicos y jóvenes, algo que no se ha relacionado y que es un poco la acción política o el ejercicio de ciudadanía, que se lo ve solo como ir a votar y que no necesariamente se lo relaciona con esta visión de acción comunitaria, cuidado de la naturaleza, acción política a través del ejercicio ciudadano, y que se cree que ocurre cada 4 años cuando ves y pones el papelito en la urna, y si no, no hay acción política. O en realidad la acción política solo está en manos de los candidatos y nosotros cada vez que ponemos el papelito en la urna. Pues yo creo que es muy importante lo que dices, no solamente es eso, el ejercicio de la ciudadanía es mucho más profundo, desde luego. Ahora, por ejemplo, en toda América Latina tenemos, digamos, una iniciativa que a nivel mundial es única, que es el Acuerdo de Escazú, ¿no? Que es un acuerdo de la justicia y la participación ambiental que ya están suscribiendo una serie de países. Y ahí lo que se plantea es el derecho que tenemos de participar, el derecho a la justicia, además, ¿no? Y eso es importantísimo, además que esté firmado por un grupo de países y que lo estemos, digamos, respaldando en cada uno de los países de acuerdo a cómo esté trabajándose, ¿no? Pero es una cosa muy reciente, que está, digamos, la ratificación ha sido entre el año pasado y este año, pero es única en el mundo. No hay regiones que estén haciendo algo como nosotros, en el sentido de decir acuerdos para la justicia y la participación y la información ambiental.
eso está abriendo una puerta de lo que es la justicia, ¿no? No solamente la justicia es que es una ley, sino la justicia también es participar. La justicia también es poder tener información. Entonces yo veo que lo que tú dices se relaciona mucho con este acuerdo, el acuerdo de Escazú. Escazú es una pequeña ciudad de Costa Rica, si no estoy mal, y allí se firmó originalmente por los ministros de Ambiente de América Latina y del Caribe, ¿no? Sin embargo, sabemos que los acuerdos se firman, pero que llevarlos a la realidad en los territorios exige muchos esfuerzos. ¿Qué tipo de esfuerzos, Eloísa? Bueno, yo creo que es todos los esfuerzos que tenemos todas las personas que pensamos que queremos un mundo mejor, ¿no? O sea, el esfuerzo es hablar con un vecino, con una vecina, el esfuerzo está en las cosas pequeñas. Yo creo mucho también en las cosas pequeñas, lo que uno puede hacer en una pequeña localidad, lo que se puede hacer en un pequeño barrio, lo que se puede hacer hasta en un edificio, ¿no? Yo creo en eso y creo que esos esfuerzos pequeños, sumando y sumando, sumando, se van a volver muy importantes a mediano y corto plazo, ¿no? Te pregunto por la fuerza de los medios de comunicación para que esos esfuerzos o para que los habitantes y los ciudadanos se enteren que tienen derecho a participar, se enteren que tienen derecho a proteger su entorno natural o inclusive a reunirse para lograr cambios reales en su ciudad, país, barrio. Porque también escuchaba un podcast que se llama El Hilo, que es un podcast de periodismo muy importante de América Latina, y dedicó un capítulo a la sequía en Chile, que me llamó muchísimo la atención porque habían ido a entrevistar a mujeres que habían sido agricultoras siempre, pero que como ya no hay agua no pueden, dejaron de ser agricultoras porque el agua se privatizó. Y entonces ya dejaron su profesión o oficio o quehacer que habían tenido por generaciones. Y pensaba cuál era su alternativa frente a una realidad que las había dejado sin su memoria. No sé si me explico. Bueno, yo creo que bueno, hablando de los medios de comunicación, hay mucho para pensar, ¿no? En primer lugar, a mí me parece que los medios de comunicación normalmente o mayoritariamente asustan, pero no dan ninguna alternativa. Me parece bien que haya un medio que por lo menos se acerque a una comunidad a ver qué está pasando, porque normalmente lo que hacen es una especie como de terror generalizado, ¿no? O sea, estamos muy mal, el mundo se va a acabar, el cambio climático es desastroso, todo eso que puede ser cierto, pero si se pone solo así, aisladamente, lo que hace es que la gente se asuste y ya está. En cambio, yo pienso que los medios sí tendrían ese rol, como el ir a trabajar y ver qué está pasando en un lugar determinado y ver si hay personas que pueden acercarse a ese grupo humano que ha tenido esa catástrofe, porque eso es una catástrofe, para ver qué alternativas de vida pueden tener, porque todos tenemos alguna alternativa de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar? Hay toda una línea de trabajo actual que es la recuperación de los ecosistemas, ¿no? Que es recuperarlos, que posiblemente no puedan volver a estar iguales exactamente que antes, pero por lo menos restaurarlos, ¿no? Y todo ese proceso de restauración está teniendo mucho impulso en muchas regiones, ¿no? Entonces, se ha perdido mucho por deforestación, pero se puede trabajar en restauración, ¿no? Restaurar, volverlo no exactamente como casi imposible, pero sí cerca de lo que antes era, ¿no? O sea, plantando lo que eran especies que antes había, buscando alternativas, trabajando con la misma comunidad que antes estaba allí. Hay muchos ejemplos de restauración de ecosistemas en América Latina y creo que puede uno mirar eso como una forma más optimista, por decirlo de alguna manera. Es como me preguntaban el otro día en una reunión que tuve, en una charla que di, me decían, pero usted es muy, muy optimista, ¿no? Y siendo ambientalista, ¿cómo puede serlo, no? Y yo decía, pues, porque si no, yo no trabajaría en esto, porque tengo que creer en que las cosas van a mejorar porque vamos a hacer cosas adelante y vamos a juntarnos, tanto unos como otros, en un esfuerzo común por mejorar la situación del planeta y de nosotros mismos, ¿no? Entonces yo pienso que los medios de comunicación podrían hacer más de lo que hacen, sinceramente, ¿no? Podrían abrirse en ese sentido, ¿no? En apoyar lo que es la restauración, en apoyar lo que es la apertura a nuevas líneas, apoyar no solamente en decir esto está catastrófico, sino mostrar líneas, ¿no? Y apoyar ese trabajo. Es decir, que tú no eres tan pesimista como muchos, y tienes toda la razón. Hay algunos documentales que uno ve y dice, Dios mío, se acaba. Es decir, hemos destruido la casa común.
Claro, yo lo veo muchísimo. O sea, entonces, si eso es así, entonces todos pongámonos debajo de la cama, ¿no? Porque estamos esperando el fin del mundo. Pero no es así. O sea, tenemos esperanza, y es la esperanza y la fuerza de muchas personas que creemos en el futuro y que amamos la naturaleza y que amamos lo que son los saberes, que estamos trabajando conjuntamente, y por lo tanto tenemos que, digamos, que ayudarnos y no ponernos en el plano del pesimismo fatal, porque eso sí nos llevaría a la situación peor. Así que a ser optimistas, no simplemente optimistas diciendo, bueno, mañana se soluciona. No, no es fácil, pero estamos en ello, estamos en ello. Efectivamente, el periodismo del que hemos hablado es el periodismo de denuncia, que es importante porque debe existir el periodismo de denuncia, pero también existe el periodismo de soluciones, y así se llama. El periodismo de soluciones es un periodismo que, además, el periodismo se debe a las audiencias y a las necesidades de los ciudadanos, y entre otras cosas, un deber del periodismo es proveerle a los ciudadanos herramientas para comprender y para conocer nuevas opciones. Definitivamente lo has mencionado como tal. Todo lo que tú has hablado otra vez me regresa a esta educación ambiental que necesitamos. Es, por cierto, olvidé decirte que estos chicos que hacían los huertos en ese programa, además les enseñaban a hacer unas especies de cajas de compost, y enseñaban y se habían vuelto en comunicadores, invitaban de diferentes barrios a que vengan a aprender a hacer las cajas de compost. Esta visión que tú me has venido relatando es una visión holística que me gusta mucho por todo lo que cubre. Necesitamos educación. Y hay diferentes maneras de educarse, educación formal y educación no formal. Es decir, siempre se piensa que la única educación válida es la formal. ¿En qué espacios tú crees que podemos encontrar soluciones? Que un ciudadano, dice Eloísa, que sí hay esperanzas, es decir, que no se acabó el planeta. ¿Qué tengo que aprender y dónde lo tengo que aprender? Bueno, yo creo que hay tres espacios, ¿no? Entonces, este el primero, la formal. Bueno, la formal está en los centros educativos, los colegios, las universidades. Yo a las universidades estoy siempre pidiéndoles, por favor, que abran la interculturalidad y la interdisciplina. Y eso les falta mucho a las universidades, incluso a las mejores universidades que conozco, les falta mucho esfuerzo en interdisciplina también y en aportar específicamente. Ahora, están trabajando también en muchos posgrados en temas ambientales ahora en las universidades. Y eso también hay que reconocerlo y agradecerlo. Y también en los colegios, también los currículum van, digamos, actualizándose, hay muchos esfuerzos. O sea, tenemos por ese lado de la educación formal bastante. Ahora, la no formal es hacer los cursos, los talleres, ¿no? Y yo creo que esos cursos pequeños, talleres, así sean de 3 días, también son muy útiles siempre y cuando sean vistos para aplicar y para poder hacer apertura en diferentes grupos sociales. Y está la tercera, que es la educación informal, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que estamos hablando nosotros ahora, es escuchar algo, es un podcast, o oír algo, pues de pronto de alguien que te contó. Eso es una educación informal que también tiene un rol muy importante, me parece. O sea, yo creo que las tres líneas las necesitamos, ¿no? Y lo que uno mismo va aprendiendo, ¿no? Que es la autoformación, ¿no? Yo creo mucho en eso, ¿no? En autoformarse, ¿no? En no decir, yo ya terminé mi formación, yo terminé mi carrera, se acabó. No, necesito aprender un montón de todo el mundo, con las personas con quien hablo, de las otras disciplinas. Entonces, la autoformación también puede ser bien importante. Tú también te has referido en algunas de tus publicaciones a un futuro sustentable, justo, equitativo y diverso. ¿Qué es para ti la justicia y la equidad? Bueno, la justicia, bueno, yo tengo una gran amiga colombiana, pero bueno, es una frase favorita que dice, el derecho no es la justicia, ¿no? Pero bueno, para hablar del tema de la justicia ambiental, una de las cosas que yo le pediría a los medios de comunicación es que divulguen el acuerdo de Escazú, del que acabamos de hablar, por cierto, ¿no? Es un acuerdo que no lo han divulgado prácticamente, ¿no? Casi nada, o sea, muy pocos países se conoce bien. Bueno, yo creo que ese tema de qué es la justicia es bastante profundo, ¿no? Yo lo único que diría es que cada cual desde su perspectiva tiene que hacer un esfuerzo. Y yo creo que los esfuerzos que hagamos así sean chiquititos. O sea, hay un famoso cuentecito que se llama el colibrí, no sé si lo has oído ese cuento, ¿no? Que dice que había una vez un incendio tremendo en el bosque, y entonces todos los animales, todos salían corriendo, porque claro, el incendio era enorme. Y el colibrí regresó
Fue rápido, rápido, vio un río, cogió una gotita con el de agua, con el pico, y regresó al incendio y soltó la gotita. Y otra vez, y los demás le dijeron, pero ¿qué haces tú, colibrí? No vas a apagar el incendio. Y él dijo, yo hago lo que puedo. Eso es, ¿no? Hacemos lo que podemos, cada cual desde nuestros ámbitos de reflexión, de formación, de vida, como el colibrí. Además es una visión filosófica, desde mi punto de vista esa es una visión filosófica que sirve para todos los ámbitos de la vida, es decir, para las relaciones interpersonales, para todo, hago lo que puedo, ¿sí? Mi mejor esfuerzo cada día, aquí y ahora, que es lo que tengo, es decir, a lo mejor pudiera tener 5 carros de bomberos, no, pero lo que tengo es esta gota. ¿Y qué es para ti la equidad? Bueno, la equidad de género es la que más estamos trabajando últimamente, por cierto, ¿no? La equidad de género, que me parece bien interesante y muy necesaria, por cierto, porque durante mucho tiempo ha habido pues una posición muy de discriminación, digamos, de las mujeres con respecto a la actitud más de poder que han tenido los hombres durante muchos años, ¿no? Y eso en todas, yo mismo la he podido sentir, ¿no? Por mi formación original, porque yo estudié física y había pocas mujeres que estaban en esa disciplina. Entonces, ahí yo creo que el tema de la equidad de género es muy, muy importante, no en vano, pues hay muchos movimientos en ese sentido, porque hay que hacer en la sociedad también ese tipo de análisis de qué ha pasado, ¿no? Y qué tenemos que frenar, digamos, esa cosa un poco del machismo y todo ese de cosas, y más bien colocar a cada persona por sus propios valores, sea hombre, sea mujer, en las posiciones que merezcan y que necesiten y que, digamos, que sean parte de la sociedad como cualquier otro, ¿no? Y también por edad, no hay que discriminar por edad, los mayores o los menores. Entonces, todo lo que sea equitativo es poder tener, digamos, una cercanía y un respeto mutuo, ¿no? Que yo creo que ahí lo que es el respeto mutuo es lo que tiene que primar, sinceramente, ¿no? Sin embargo, vivimos en una región, me refiero a América Latina, en el que las brechas cada vez son más grandes y aparentemente la equidad es cada vez más ausente, inclusive en el que las zonas de esos pueblos originarios de los que tú mencionaste cada vez están más vulneradas o inclusive en el caso del Ecuador, por ejemplo, la explotación petrolera sale justamente de la región de Amazonía, de donde hay pueblos originarios con una sabiduría ancestral muy grande y estaríamos hablando de inequidad. Claro, y sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo. Yo lo que creo es que ese problema es gigantesco, ¿no? Obviamente en toda nuestra América Latina y en general en el mundo, además, ¿no? Pero que creo que lo que se puede hacer es tratar de, como yo siempre creo, trabajar en lo pequeño, ¿no? O sea, yo creo que los grupos pequeños también, digamos, las comunidades pequeñas tienen que trabajar por sus propios derechos, tienen que hacer sus propias alternativas de vida, tienen que también, por ejemplo, porque muchos de los jóvenes en las comunidades se van a la ciudad a ver qué pueden hacer, deben quedarse y trabajar conjuntamente y buscar alternativas. Y eso es una cosa que desde fuera también, digamos, las personas que queremos apoyar, podemos ayudar a pensar, por lo menos, qué cosas podrían hacerse para que no tengan que irse de su territorio, para que no se sientan expulsados de su territorio. Ahora, desde el punto de vista legal, ¿qué hacer con estas invasiones? Pues yo creo que eso sí los gobiernos tienen que empezar a abrir los ojos para saber que destrozan su propio patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es una cosa que va mucho más allá de las posibilidades que tenemos la gente que trabajamos en educación ambiental, solamente movilizar, ¿no? Movilizar, tratar de hacer comprender, y yo creo que a corto y mediano plazo eso tiene que irse solucionando, porque ya es demasiado grave lo que está ocurriendo en estos territorios. Te cuento lo que me he quedado con el aprendizaje. Me parece que he aprendido mucho, pero me quedo con mi misión personal. No sé si me explico. Me has regalado cuando uno hace periodismo, uno tiende a mirar el problema grande, el país, la región, y a veces por momentos se distrae de la misión personal, ¿sí? Y del espacio personal y el cambio que uno puede hacer en ese espacio personal. Y ese es el mensaje que me quedo de lo que he hablado contigo porque me lo has repetido varias veces, en lo pequeño. Cómo nos llenamos la boca hablando de los gobernantes de los países y nos olvidamos de lo pequeño, de lo que tenemos en nuestro entorno y de nuestra huella personal en nuestro entorno. Bueno, pues qué lindo lo que dices, ¿no? De verdad que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es importantísimo y ojalá que ese mensaje que tú has expresado también. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado hoy en Buenas Razones para conversar, una pequeña y breve conversación que me abre los ojos a algo que no conocía.
Esta ha sido la entrevista con Eloísa Treyes Solís, ambientalista y educadora, o más bien diría una educadora ambientalista. Ella rescata el rol del arte y de la creación artística para poder pensar en una gestión ambiental eficiente con la participación de la comunidad. Eloísa ha estado en algunos proyectos que utilizan a la danza y al arte como expresión cultural en relación con el planeta y con la naturaleza. Creo que la palabra correcta es con la naturaleza. Ha sido un gusto conversar con Eloísa Treyes Solís hoy en Buenas Razones para Conversar. Nos vemos en una próxima entrega. No dejen de entrar a nuestra página web www.ipanc.org y a nuestras redes sociales. Solo digiten @cabipanc en Facebook, Twitter e Instagram. Soy Mónica Maruri. Ha sido un gusto acompañarlos.